tardes. En la clase pasada habíamos hablado del origen geográfico e histórico de la filosofía y estuvimos refiriéndonos específicamente a las técnicas racionales utilizadas por egipcios y mesopotámicos para sus fines mitológicos, pero también los fines económicos y guerreros que los movían en la utilización de la razón en estas artes técnicas, ¿no? Estas técnicas asociadas al mito. Ya adelantamos quién fue el primer filósofo, que fue Tales de Mileto. Entonces la ciudad de Mileto va a ser muy importante en el origen de la filosofía porque va a ser la primera escuela de pensamiento filosófico de la cual van a surgir también Anaximandro y Anaxímenes, que fueron discípulos directos de Tales, y también de alguna manera va a estar asociada la ciudad de Mileto a la actividad filosófica de Heráclito de Éfeso, que es un filósofo posterior y muy importante, y al nombre de Pitágoras, que también ha sido muy importante en la matemática, pero que también es un importante filósofo y importante fundador de una secta religiosa que lleva su nombre homónimo, es decir, la secta de los pitagóricos. Entonces, Mileto es un enclave que se encuentra en la costa este de Jonia, perdón, en la costa oeste de Jonia, es decir, del Asia Menor. Este es un enclave portuario, una ciudad muy rica, es una de las colonias griegas fundadas en el momento de escapar los jonios desde el Asia, perdón, desde la península griega, y por lo tanto permitía el contacto de todas las culturas orientales con las culturas europeas allí instaladas. En un momento determinado de la historia va a pasar del área de influencia griega al área de influencia persa, porque en las guerras médicas pasarán de una mano a otra varias veces hasta que finalmente Alejandro se adueñe del imperio persa y por lo tanto termine siendo parte del imperio griego. Pero bueno, está allí como en el límite la ciudad de Mileto junto con la ciudad de Éfeso, en esta comunicación entre culturas occidentales y orientales. Allí vivía un sabio llamado Tales, conocido como uno de los 7 sabios de Grecia, porque junto a estos otros 6 sabios son los fundadores de la cultura clásica griega, son legisladores, son políticos, pero además Tales cultivaba, además de la filosofía, cultivó otras artes como la agrimensura. Fue capaz en un momento determinado de predecir un eclipse de luna que le permitió realizar una gran cosecha de aceitunas que lo hizo rico, es decir, supo aplicar sus conocimientos matemáticos, astrológicos, con un fin práctico. Con lo cual muchas veces se utiliza el nombre de Tales para refutar a aquellos que dicen que la filosofía es inútil. También, contradictoriamente con esto, se lo conoce como el filósofo típico. ¿Por qué? Porque por ir mirando las estrellas cayó en un pozo, ¿no? Entonces se dice que el filósofo es alguien como que está distraído, como que está siempre abstraído mirando el universo, y por eso puede ocurrirle un accidente como este. Tales también es célebre por uno de los teoremas más importantes de la matemática, pero en fin, lo que nos interesa en este momento es hablar de su teoría filosófica y de su preocupación. Tales, al iniciar las investigaciones filosóficas, su gran preocupación va a ser el origen del universo. Es decir, inicia una corriente filosófica típicamente cosmológica y física. Por ello, los presocráticos se los va a conocer como físicos también, y específicamente a los milesios, es decir, a los filósofos originarios de esta ciudad. Se los va a llamar físicos. Además, los libros que han escrito, en general los presocráticos escribían 1 o 2 libros y se llamaban, venían relacionados con el nombre de naturaleza, que en griego es physis. Entonces, Tales lo que va a buscar es el arjé.
Arjé, como habíamos visto en clases anteriores, significa principio u origen, y los físicos van a buscar el principio material del universo. En el caso de Tales va a hablar del agua, va a decir que el agua es el arjé del universo, que del agua viene todas las cosas, que es este principio dinámico, semoviente, es decir, que se mueve a sí mismo, dotado de alma o de divinidad, que está llena de dioses, y que por lo tanto va a recorrer este circuito de caos y cosmos y caos, continuamente construyendo y destruyendo el universo que conocemos. ¿Por qué a Tales se le ocurrió el agua? Y probablemente haya sido porque él vivió en una ciudad portuaria. Entonces él veía que toda la vida de la ciudad estaba relacionada con el agua. En primer lugar, él veía que si había una sequía, las plantas se morían, por lo tanto, las plantas vivían del agua, y el agua era fundamental para la vida de las plantas, también de los animales. Pero no solamente esto, sino que además la actividad pesquera era una fuente de riquezas muy importante para la ciudad de Mileto, con lo cual el hecho de sacar los peces para poder ser consumidos también tenía que ver con el agua. Por otro lado, podemos suponer que siendo un sabio y siendo un estudioso se levantaría temprano por las mañanas y se dirigiría a los muelles de la ciudad de Mileto, y en ellos contemplaría, sin duda alguna, durante el invierno, cómo estaba todo en la bruma, cómo se formaba esta niebla, y él se preguntaría por las razones de esta niebla, y se daba cuenta que tenía relación directa con el agua del mar, ¿no? Y entonces él vería cómo el agua se transformaba en esta niebla, esta relación del agua con el aire, ¿no? Entonces él vería estas transformaciones que hoy en día son lo que nosotros llamamos los estados del agua, ¿no es cierto? Entonces, Tales llegó a imaginarse el mundo flotando sobre el agua, ¿no? Como si fuera un continente de tierra flotando sobre el agua y formado él mismo de agua también. Tales va a tener como discípulo principal a Anaximandro. Anaximandro también nace en Mileto, es decir, todos estos filósofos pertenecen a la filosofía jónica y por eso son de la primera filosofía, la filosofía más materialista, más material, más física, opuesta a la filosofía que surge en el oeste, que va a ser una filosofía más abstracta, idealista y espiritualista. Ya hablaremos en su momento de la escuela eleática y de los pitagóricos, que son propios de Italia. Pero continuamos entonces con el origen de la filosofía en esta región, y Anaximandro, como discípulo de Tales, también va a pensar en una forma de materia de la cual brota todo, ¿no? Un caos primitivo. Este caos primitivo lo va a llamar apeiron. La partícula a en griego la vamos a ver siempre negando cuando está al principio. Entonces, apeiron. Si peiron significa definido, aquello que tiene límites, apeiron es lo indefinido o infinito. Entonces, esta sustancia material para Anaximandro es infinita, no tiene límites y está dotada de movimiento y de vida, que él lo imaginaba como si fuera un gran tornado que dando vueltas constantemente sobre sí mismo originaba el universo y lo iba destruyendo. Entonces, en este apeiron se iban separando los opuestos, el frío y el calor, el blanco y el negro, el agua y la tierra, es decir, todos los elementos del universo, de acuerdo a los griegos, están formados por opuestos, por contrarios. Y esto es algo que en general lo vamos a ir viendo en todos los filósofos posteriores, que hay un equilibrio entre contrarios. Si recuerdan, en una clase anterior hemos visto que uno de los problemas que se preguntaban los griegos era el tema de la unidad y la diversidad. Entonces, la unidad precisamente está formada por el arjé. Ahora, este arjé, en el caso de Anaximandro, se va a diversificar porque está lleno de contrarios. Estos contrarios u opuestos son los causantes de la diversidad.
pero que no dejan de estar siempre bajo la influencia de esta unidad suprema, que es el apeiron en el caso de Anaximandro. Bueno, también Anaximandro fue el primer geógrafo, imaginaba el universo como un cilindro, fue también quien hizo la primera carta marina entre los griegos, y imaginando los contornos de la región propia del dominio griego. Bueno, podemos decir que es un poco más abstracto en su filosofía que Tales, porque Tales imaginaba el arjé en algo que podemos ver, como es el agua, mientras que él llegó a un principio que está más allá de lo puramente sensible, al que llama lo indefinido o infinito, ¿no? Y la sustancia material. Muy bien, lo que también queda por decir es cómo resuelve el problema griego, tanto Tales como Anaximandro. Entonces, en caso de Tales, vamos a decir que el arjé, que es el agua, es el principio de unidad, pero es un principio semoviente y divino, por lo tanto va a ir generando cambios y va a producir lo diverso. Es decir, ¿qué sería lo permanente acá? El agua, el movimiento, esto permanente se mueve a sí mismo generando cosas diferentes, ¿no? Entonces, el movimiento permite sacar de lo uno lo diverso. Esta sería la solución del cuadro del problema griego para Tales, es decir, para Tales no habría lo que sería el elemento permanente, no habría inmovilidad, pero sí habría sobre todo unidad a través del arjé, y habría diversidad de cosas que salen a partir de esa única unidad, y habría movimiento. Lo que sí faltaría en el cuadro del problema griego para Tales es la inmovilidad. En el caso de Anaximandro ya no estamos hablando del agua, estamos hablando de lo apeiron, del infinito o indefinido, y resuelve de la misma manera el cuadro del problema griego. La inmovilidad es imposible, lo que tenemos es una fuente de unidad, que es lo apeiron. Este apeiron es semoviente, se mueve continuamente a sí mismo, generando la diversidad de seres y también afirmando la existencia de movimiento. Para redondear el tema de los milesios, que son los jónicos más importantes, vamos a hablar de Anaxímenes. Anaxímenes es discípulo de los dos filósofos anteriores, vuelve de alguna manera a lo concreto, significando una especie de retroceso con respecto al avance de Anaximandro, desde el momento que habla del aire como del arjé, es decir, de algo conocido, es decir, todos sabemos y tenemos percepción del aire. Entonces, pero este neuma, o aire, del cual habla, o viento, es el principio del universo, pero junto con este principio material hay como dos movimientos que son generados por el frío y el calor. Entonces ya estaría diversificando de alguna manera el arjé. Es un poquito más avanzado, entonces, en este sentido, que los dos anteriores, que solamente hablaban de un principio que se movía así. Acá está interviniendo otro elemento, que es el frío y el calor, como elementos diversificadores, como si fuera un segundo elemento o principio, además del arjé principal, que es el aire. ¿Y cómo se imagina entonces Anaxímenes el surgimiento del universo? A partir de un caos primitivo, que es una materia totalmente aglutinada en el centro del universo, rodeada de vacío. La combinación de ambos, es decir, de la materia aglutinada y del vacío, va a generar el aire. ¿Y cómo es que se da este aglutinamiento, esta mistificación? Se da porque esta materia aglutinada es un ser vivo. Ya de alguna manera lo hemos visto en los dos filósofos anteriores, al decir que son sustancias semovientes, que son divinas, estamos hablando de vida. Entonces, si decimos que esta sustancia material, que es el origen de todo el universo, está vivo, lo que estamos hablando es de un hilozoísmo. El hilozoísmo es la forma más primitiva de explicación del origen del universo y tiene que ver con una materia viva, como si fuera un animal. Entonces, pero está como más claro en Anaxímenes este punto, desde el momento que dice que todo comienza a través de la respiración que tiene este animal. Este animal, en un momento determinado, respira, y por tanto el vacío que estaba fuera de esta materia aglutinada hace que entre este vacío en su interior
y entonces es como que estalla toda esta materia y se forma el universo. Entonces las distintas partes del universo brotan por el ingreso del vacío dentro de la materia, y la materia y el vacío juntas forman el aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Este aire se va a calentar a sí mismo o se va a enfriar. Es decir, son propiedades del aire. El aire mismo se enfría o se calienta. No es que el calor hace que el aire se comporte de tal manera y el frío hace que se comporte de la forma contraria. No son principios separados. Brotan del mismo aire. Pero bueno, de todas maneras es una distinción dentro del mismo aire. Entonces, el aire cuando se enrarece, es decir, cuando se calienta, genera sustancias diferentes al aire mismo. Entonces ahí aparece fuego. Entonces, a partir de este enrarecimiento se forman las estrellas y todo lo que tiene que ver con el calor. Cuando el aire se condensa, se van a formar dos cosas. En primer lugar, lo líquido. Entonces ahí se explica a Anaxímenes el surgimiento del agua. Por último, cuando se sigue enfriando lo líquido, se forma lo sólido, que es la tierra. Y aquí de alguna manera están apareciendo los 4 elementos que van a ser muy importantes más adelante en toda la filosofía de Empédocles y fundamentalmente de Aristóteles. Ya lo vamos a ver luego cuando expliquemos estos filósofos. Lo importante es ver cómo estos primeros presocráticos empiezan a separar la explicación de lo que es puramente mitológico a lo que es racional. Entonces por eso se habla del paso del mito al logos. Y es importante en esto no inventarnos una teoría de una especie de suerte de ateísmo que quisiera rechazar o quisiera dejar el mito de lado. Más bien, de todo el material que ofrece el mito, la razón o logos va a tratar de organizar estos materiales de una manera distinta. Y la razón lo va a hacer a través de argumentos, y por eso empieza a aparecer la teoría, el ámbito teórico. Es acá donde empieza a haber una distinción entre lo que se llama physis y logos. El mundo de la physis, el mundo de la experiencia, y el mundo del logos, el mundo del pensamiento. Bueno, entonces en la próxima clase lo que vamos a ver va a ser la gran oposición entre Heráclito y Parménides. Entonces vamos a hablar en general de la tensión del pensamiento filosófico entre lo que es el Oriente y el Occidente dentro del mundo griego, y por supuesto vamos a intentar hablar de Pitágoras, que es el nexo entre ambas filosofías, porque Pitágoras, naciendo en el Oriente, se muda hacia el Occidente, es decir, pasa de la zona de Jonia a la de Magna Grecia, que está en Italia, y allí funda la escuela pitagórica en Crotona, pero ya esto lo veremos en la clase que viene. Buenas tardes.